Bien, estamos en el capítulo 8 de Marcos, ya lo hemos terminado, terminamos el día anterior, entonces, como decíamos, vamos a hacer hoy un día de repaso. Entonces vamos a leerlo desde el principio, desde el versículo 1 hasta el final, y después haré yo un breve repaso y ya todo aquel que lo desee pues puede también compartir algo del capítulo y, bueno, algo que cada cual quiera destacar. Entonces empezamos con la lectura desde el versículo 1. Hilda, adelante. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Viniendo entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea. Y escurriendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto,
y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien, pues este es el capítulo 8 de Marcos. Bien, pues haciendo ese repaso que decíamos, nos fijamos allí al principio, ¿no? Que empezamos con este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que es algo que Jesús ya había hecho con anterioridad para alimentar a una multitud de miles, ¿no? Decíamos que muchos seguían a Jesús, que su fama se había extendido y pues las gentes, las muchedumbres salían buscándolo. Llevaban a sus enfermos para que Jesús los tocase y también venían para escucharle, ¿no? Porque la gente pues reconocía que Jesús había venido de parte de Dios, ¿no? Entonces salían en su búsqueda. También salían otros que no creían en él, como por ejemplo los fariseos, en su mayoría que rechazaron a Jesús, pues también iban a ver qué tenía él que decir, ¿no? Y entonces también lo vemos en muchos de los lugares donde encontramos a Jesús, ¿no? Y aquí en esta ocasión, al principio, pues, como decíamos, Jesús hace un milagro que ya había hecho en realidad. Y es que, bueno, pues tiene ahí esa multitud y no tienen qué comer, ¿no? Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos qué tienen, ¿no? Y tienen pues solo unos pocos panes y unos pocos peces. Fijaos que una palabra clave de ese primer pasaje de este capítulo la tenemos en el versículo 2, que es cuando Jesús dice: tengo compasión de la gente. Y decíamos que eso es lo que Dios siente cuando ve la necesidad. Cuando Jesús ve al necesitado o ve al que sufre, pues Él siente compasión. Lo cual significa que Él entiende el dolor del ser humano, entiende el temor, la preocupación, y Él siempre está dispuesto a hacer algo para ayudarnos. En Él no hay nada de egoísmo ni de eso que a veces tenemos nosotros, ¿no? No sé si conocéis la palabra ser tacaño, ¿no? Pero Egoísta. ajá. Eso que uno no se lo piensa 2 veces antes de socorrer al que lo está pasando mal, ¿no? Primero se mira así, ¿no? Y dice, bueno, si le ayudo a este, me va a faltar a mí, ¿no? Esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es la de extender la mano, ¿no? Él es generoso, Él es desprendido. Entonces vemos eso en Jesús y bueno, comentábamos, ¿no? en su día que Él pues va a hacer ese gran milagro. Entonces con lo poquito que tienen los discípulos, que lo ponen a disposición de Jesús, Jesús a través de ellos
pues va a dar de comer a toda esa multitud, ¿no? Lo cual es algo que de alguna manera se aplica directamente a nosotros, los que estamos aquí en la ONG, ¿no? Porque también estamos repartiendo comida a familias que están en mayor o menor necesidad, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo Dios, por medio de nosotros, quiere alimentar a los hambrientos, ¿no? Y para eso, pues claro, necesita nuestra disposición, ¿no? Uh-huh. Y es Dios el que suple, ¿no? El que nos da lo que tenemos, que lo pone en nuestras manos y nosotros, que lo ponemos a su disposición, pues damos de comer a los que vienen, ¿no? Bien, seguíamos avanzando en este capítulo y luego, pues, como decíamos, también los fariseos están de continuo aquí en los viajes de Jesús, ¿no? Y vemos que, ahora aquí vemos un gran contraste, ¿no? Porque Jesús acaba de hacer un milagro que puede ser considerado como una gran señal que Dios da para demostrando que una vez más que Jesús viene de parte de él, que Jesús es el Hijo de Dios, pero los fariseos en su incredulidad, en su ceguera, pues le piden a Jesús que les muestre una señal, ¿no? Es casi como para decirles Jesús, bueno, es que no estáis viendo todo lo que estoy haciendo, ¿no? No escucháis a la gente lo que dice, que son sanados, que pueden comer, que ven mis milagros. Pero, como dice el dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, aquí aprendemos una lección importante y es que el que no quiere creer no va a creer. Por mucho que vea, si una persona se empeña en no creer, no creerá. Da igual lo que Dios haga, ¿no? Entonces, ahí aprendemos también que la fe tiene cierto componente también de la respuesta humana, de la voluntad, ¿no? Es que Dios se manifiesta a nosotros, pero nosotros escogemos creer, ¿no? Como algunos también escogen no creer, ¿no? Entonces, los fariseos pues eran de estos que rechazaron a Jesús, ¿no? Y acto seguido vemos a Jesús en la barca con sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Jesús se refería pues a la corrupción de los fariseos, a su hipocresía, a su doctrina, a la corrupción religiosa, ¿no? Que ellos tenían en sí. Pero también aprendemos en ese siguiente pasaje, ¿no? Tenemos los versículos 14 al 21, algo muy interesante, y es que los discípulos, cuando Jesús les dice eso, piensan que lo está diciendo porque a ellos se les había olvidado traer pan. Es decir, estaban allí en esa travesía y se supone que los discípulos tenían que ir y quizá pues comprar el pan o algo que Jesús es posible que les haya encargado y a ellos se les olvidó, ¿no? Entonces no tenían pan o creo que dice que solo tenían una barra, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ahí están las dos formas, ¿no? Esa forma subjetiva que les dice Jesús, que, o sea, que guardaba de los fariseos y de los de Herodes. Y aparte de que, ya viendo lo que había pasado, y yo que no importaba si era un pan o dos, no iban a aguantar hambre si iban con Jesús de manera espiritual y de manera pues, normal, pues como no tiene hambre. Yo creo que esas dos formas que, o sea, no creen, o sea, están viendo qué pasa y no... Les costaba confiar, porque acaban de ¿no? escuchar también, porque ellos estaban seguros con Jesús cuando los fariseos como que lo increpan y le dicen, bueno, demuestre, ¿ves? Pero él dice, no, es que no. Esas dos formas y ellos todavía siguen como siguen. Como dudando, ¿no? Como... Y esto es algo muy importante para nosotros que podemos aprender de los discípulos, ¿no? Y es que, fijaos que Jesús siempre animaba a la gente a creer, siempre. Se acercaban a él los enfermos y Jesús les decía, no temas, solamente cree, ¿no?
los discípulos, incluso los propios que rechazaron a Jesús, ¿no? Vemos que Jesús siempre animaba a la gente a confiar en Él, a creer, ¿no? Y es que nuestra naturaleza, la del ser humano, desde la caída de Adán y Eva, desde que pues heredamos esa naturaleza pecaminosa, corrompida, pues vemos que en nosotros hay una tendencia a desconfiar de Dios. Hay una tendencia a no creer, a dudar, a tener miedo, a tener temor, ¿no? Pero Jesús, por medio de su ministerio, de todo lo que Él hizo, Él demostró que Dios es bueno, que Dios nos ama, que esa es su naturaleza, que Dios es amor y que Él desea nuestro bien. Entonces, mirando a Jesús y conociendo así el carácter de Dios, pues Él espera que acudamos a Él con total confianza, creyendo, en medio de nuestras circunstancias difíciles por las que pasamos, de necesidad, de sufrimiento, de tragedia, de dolor, de carencia, pero conociendo a Jesús, Él espera que acudamos a Él con esa confianza, ¿no? Porque Él demostró que Dios nos ama. ¿Cuál diríais que es la forma más elevada o mayor en la que Jesús demostró esto, que Dios nos ama? Morir en la cruz. Morir en la cruz. O sea, si Él estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros, ¿por qué dudamos? ¿No? ¿Por qué seguimos desconfiando? Si Él estuvo dispuesto a entregar la vida para salvarnos, para darnos vida eterna, perdonando nuestros pecados, ¿por qué pensamos que Él no va a suplir a necesidades más pequeñas que tengamos? O que Él no nos va a ayudar cuando pasamos por dolor, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos aprender de la vida de Jesús. Y es algo en lo que Jesús siempre animaba a la gente, a creer, ¿no? A confiar en Él. Y es lo que tenemos también aquí en la barca, ¿no? Se les olvidó de traer pan. Ahora, ¿quién había cometido el error? ¿Por qué no tenían pan? ¿Quién se había equivocado? Los discípulos. Se les había olvidado, ¿no? Pero Jesús quiere que entiendan que la provisión de Dios, su amor, también cubre nuestras equivocaciones, ¿no? Incluso si es culpa nuestra por lo que estamos pasando por necesidad o por lo que estamos sufriendo, aún así podemos confiar en el amor de Dios, porque Él proveerá, ¿no? Bien, entonces así pues seguíamos avanzando por el capítulo 8, luego teníamos una de las tantas sanidades que Jesús hace, ¿no? Que es cuando sana al ciego. Decíamos cuando lo comentábamos en su día que es una de esas sanidades extrañas porque Jesús le sana escupiendo, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Jesús escupe para sanar a este ciego? ¿No? ¿Por qué no simplemente pone la mano o dice la palabra como solía hacer, ¿no? Y ya está, ¿por qué tiene que escupir, ¿no? Eso no me gusta de Jesús, ¿no? ¿Por qué algo así tan extraño, ¿no? Pero veíamos que ahí también tenemos una lección para nosotros, ¿no? Porque a veces Dios va a obrar de maneras que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Que confiemos, ¿no? Uno puede estar pidiéndole ayuda, clamando a Dios, ¿no? Y pensando, bueno, Dios va a responderme de esta manera. Y vemos que Dios hace otra cosa, ¿no? Pero viene la ayuda, pero de otra manera, quizá de una manera que nos obliga a adoptar una postura humilde, porque Él nos está atendiendo por medio de la persona que menos esperábamos o que no queríamos, ¿no? O de otras formas, y entonces decimos, bueno, pero esto no es lo que yo quería o lo que yo esperaba, ¿no? Pero es que no podemos poner a Dios en una caja, ¿no?
No podemos decir, Dios es así, siempre va a actuar de esta manera, ¿no? Porque Dios es soberano y Él puede escoger obrar de la forma que Él quiera, ¿no? Y haga lo que Él haga, pues siempre va a ser lo más conveniente, ¿no? Y va a ser justo, va a ser bueno. Él nunca va a cambiar de carácter, nunca. Dios siempre va a ser un Dios de amor, siempre va a ser un Dios santo, siempre va a ser un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que perdona y un Dios que juzga, ¿no? Él conoce los corazones de todos. Pero cuando Él obre de formas que no entendamos, ¿qué es lo que espera Él de nosotros? Pues lo mismo, que confiemos en Él, ¿no? Que confiemos y obedezcamos. Eso es lo que Él quiere, lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Ajá. Ajá. Yo con eso que dices de... A ver, se me aclara. Que no, que el miedo. ¿Por qué no confiamos en él? Muchas veces es por las maneras, creo yo, a las que estamos acostumbrados. Porque la vida nos ha separado. Estamos ya, el mundo está separado de Dios. Claro. Entonces, si nosotros nos queremos acercar, nos acercamos ahora, uno a uno. Pero a todo lo que estamos acostumbrados es a estar lejos. Hemos nacido en un mundo que vive alejado de Dios, ¿no? Claro, así es, ¿no? Y también quería agregar, hombre, que uno le pide a Dios, ¿no? Y Él no... A veces nosotros queremos que Él obre o instantáneamente o rápido, ¿no? Sí. Y el misterio de Dios es que a veces pasa tiempo y tú después ya te das cuenta de que Dios, o sea, el tiempo de Dios, Claro. el tiempo de Dios que... Te olvidas de lo que le pediste y cuando lo hace dices, anda, pues yo le había pedido... Ves que Dios es el que pero han pasado 10 años o tantos años, sí. Claro. Pero si piensas bien, es Dios el que te ha puesto donde el deseo que tú habías pedido. ¿sí? Cosas así. Eso es algo muy importante porque cuando hablamos de confiar en Dios, hablamos también de paciencia, ¿no? Es que la confianza y la paciencia van de la mano. Es como no podemos pretender que Dios vaya a nuestro ritmo. Nosotros tenemos que ir al suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe cuándo hacer las cosas y qué hacer y qué no, ¿no? Cómo respondernos, de qué manera, ¿no? Cuándo decirnos que sí, cuándo que no, cuándo sí, pero de esta otra manera, ¿no? Entonces, nuestra parte está el confiar. Gerardo, tú habías levantado la mano. Sí, yo quería comentar algo sobre estos dos versículos que dice. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajiste pan? Pues no trajimos pan. Porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Entonces esto es lo que Jesús les decía a ellos, que si no recordaban los milagros de antes, porque aún entre los mismos discípulos dudaban de los milagros de Jesús que había hecho. Entonces por eso que les dice, ¿no recordáis de que antes con solo 3 panes o cuántos panes eran? Perdón. La primera vez eran 5, ¿no? 5 panes y 2 peces. Era uno. La segunda 7. Exacto. Entonces no recordaban eso, que de solo 5 panes les dio de comer y 3 peces, ellos les dio de comer a una multitud. Entonces ahí estaban ellos también dudando de Jesús. Fijaos que eso también es propio de la naturaleza humana y es que somos olvidadizos, ¿no? Es que parece que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces luego estamos en una situación parecida y otra vez como que nos cuesta confiar, ¿no? Y si uno se pone a acordarse y dice, oye, pues si Dios me suplió en ese momento y en ese otro y me ayudó cuando estaba así, ¿no?
Entonces, ¿por qué me cuesta tanto confiar ahora? ¿No? ¿Acaso Dios me va a abandonar? ¿Él ha dejado de ser mi padre? ¿Él ya no piensa por mi bien? ¿No? Bien, así llegamos al último pasaje de este capítulo, que va desde el versículo 27 hasta el final. Aquí está dividido en 2 secciones, que es un pasaje clave de todo el Evangelio. Este es uno de los textos más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque responde a la gran pregunta que hace el Evangelio. ¿Cuál es esa pregunta? Es ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús? Todo lo que Él hizo, sus milagros, las señales que dio, lo que Él decía, su enseñanza, y finalmente su muerte y su resurrección, pues pretenden responder a esa misma pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? Marcos, cuando empieza el Evangelio, en su primer versículo, capítulo 1, versículo 1, él introduce todo lo que va a escribir de la vida de Jesús presentándonos a este hombre, ¿no? Diciéndonos quién es. ¿Y qué es lo que dice? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos dice, este es el Evangelio, esta es la buena noticia de Jesús el Cristo, que significa Mesías, de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que encontramos en este pasaje, que es cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Y después les dice, bueno, ¿y vosotros qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Y es cuando Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Aquí en Marcos dice, tú eres el Mesías, eres el Cristo, y Mateo lo amplía un poco más. Mateo 16, dice, el Hijo del Dios viviente. Y ahí en Mateo veíamos que Jesús confirma esa afirmación. Y le dice a Pedro, esto que acabas de decir es muy importante. Esto Dios mismo es el que te ha dado esta revelación. Y sobre esta roca, que nosotros lo entendíamos de esta manera, ¿no? Sobre esta afirmación que acabas de hacer, dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. Es decir, esta confesión de fe de Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y como yo creo esto, me comprometo contigo y por eso me he hecho tu discípulo. Esta confesión de fe que lleva a ese compromiso personal con Cristo es lo que nos hace formar parte del pueblo de Dios. Es lo que nos hace ser miembros de la Iglesia. Entonces, esta confesión de fe es el inicio de la vida cristiana, ¿no? Y es lo que nos hace comprometernos con Él. Y eso es lo que Marcos desea que sus lectores, y eso nos incluye a nosotros, pues que lleguemos también a esa conclusión. No solo Marcos, sino todos los lectores de los Evangelios, del Nuevo Testamento, y en el fondo es lo que Dios quiere de nosotros. Él, cuando leemos su palabra, Él espera que conociendo a Jesús podamos también llegar a esa misma conclusión y decir, este Jesús es el Hijo de Dios y como tal yo me comprometo con Él. Yo respondo a su llamado y también me hago uno de sus discípulos. Le entrego mi vida, estoy dispuesto a que Él me dirija como mi Señor. Eso es lo que Dios desea de los que leemos su palabra, ¿no? Y así es como nos hacemos sus discípulos y formamos parte de su pueblo. Bien, acto seguido, seguimos en este pasaje clave de todo el Evangelio, vemos que Jesús, a partir del versículo 31, pues le explica a sus discípulos cuál era la misión que él tenía que cumplir, ¿no?
Sí que es verdad que él era el Mesías, el rey prometido, pero ese no era el momento de gobernar. No había venido en ese entonces para establecer definitivamente el reino de Dios en la tierra, quitando para siempre la maldad por medio de juicio, ¿no? El pecado, juzgando a los malvados y trayendo ese reino de justicia y paz permanentes, ¿no? Ese no era ese momento. Eso Jesús lo hará cuando regrese por segunda vez. Pero en su primera venida, él tenía que dar la vida, ¿no? Lo que leemos en el versículo 31, que él les enseñó a sus discípulos que tenía que sufrir mucho, ser rechazado y dar la vida, y después resucitar, ¿no? Esto los discípulos no lo entendían, y ahí tenemos a Pedro, impulsivo, ¿no? Tomando a Jesús aparte y reprendiéndolo, el alumno reprendiendo a su maestro, ¿no? El discípulo diciéndole al Señor que no, que eso no podía ser así como le había dicho, ¿no? Y entonces Jesús reprende a Pedro, ¿no? Y los discípulos tenían que aprender esta lección tan importante. Y es que para Jesús salvarnos, Él tenía que dar la vida. Alguien tenía que pagar por el pecado. Para Dios no condenarnos a nosotros porque hemos pecado, y todo ser humano entra dentro del mismo saco, ¿no? Todos hemos pecado. Para Dios no condenarnos a nosotros y restaurar nuestra relación con Él, alguien tenía que pagar por el pecado. Y eso fue Jesús el que escogió hacerlo. Dios mismo quiso asumir la responsabilidad por nuestro fracaso, por nuestra rebelión. Entonces, Él tenía que dar la vida. Ahí Pedro se pone como en la posición de uno, como decíamos, que saquemos el milagro, pero queremos que lo hagamos que quede que lo haga de forma de uno. Claro. Pero como no, eso no es así, ¿no? Es que él está diciendo, Claro. es de la forma en que el Padre lo había dicho, no de otra forma. Claro. Si ahí fue la posición de Pedro que sigue como en ejes que uno quiere es como uno le parece. Claro, así es. Bien, sí, Hilda. No, porque dice que Pedro comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Eso lo leemos en Mateo, ¿no? En Mateo 16. En el pasaje paralelo, sí. Sí, y él no quería que sufra, claro, el Señor. Claro. Pero Jesús va a aprovechar esto para transmitir a sus discípulos lo que es una lección básica del discipulado, que también llega a nosotros, ¿no? Seguimos en el pasaje clave, o uno de los pasajes claves del Evangelio, ¿no? Y así llegamos al versículo 34, y Jesús aprovecha esta situación donde Él les ha explicado que Él tenía que dar la vida, para decirles que todos sus discípulos también debían estar dispuestos a dar la vida así como Jesús la iba a dar. Es decir, que si Jesús iba a pasar por el sufrimiento, sus discípulos también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Si Jesús iba a dar la vida, nosotros, que nos llamamos cristianos, también tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Es que pues como está el mundo ahora, entre más nos acerquemos a Cristo, el mundo va a ser peor con nosotros. Claro. Eso es lo que va a pasar inevitablemente. Sí, así porque es. el mundo está en otro lado. Claro. Entonces no es que si estamos cerca de Dios va a ser todo fácil. Todo fácil y todo color de rosa, sino que es que el mundo va a estar en contra de eso. Nos va a llevar a sufrir de esa manera. Claro. Por eso yo que él dice es que va a tener que pasar por algo parecido. Claro. Al final del capítulo 15 de Juan, Jesús dijo estas palabras, dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Es decir, que en este mundo vamos a encontrar personas que sí que escuchen el mensaje de Dios, ¿no? Pero también personas hostiles hacia nosotros. ¿Hostiles por qué? Por seguir a Cristo, ¿no? Vamos a encontrar rechazo, burla y en algunos lugares persecución hasta la muerte, ¿no? Cárcel y asesinato de cristianos, como está pasando y siempre ha pasado en toda la historia de la Iglesia. Y está pasando hoy en muchos países, ¿no? Por ejemplo, países musulmanes, algunos asiáticos, ¿no? Y un día, tal como Jesús anunció, pasará en todo el mundo. Eso será justo antes de que Jesús regrese. Se levantará este gobierno del anticristo, como leemos en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, una de las cartas de Pablo, y él va a levantar un sistema global anticristo, donde se va a incentivar odio hacia los cristianos. Jesús lo dijo de esta manera, hablando, por ejemplo, en Mateo 24, él dijo que todo el mundo aborrecería a los cristianos, a los discípulos de Jesús. Será un momento de huir, ¿no? El anticristo y su sistema perseguirá a los cristianos. Los perseguirá hasta la muerte. El Apocalipsis predice que habrá muchísimos mártires, ¿no? Eso será justo antes de que Jesús regrese. Es como Jesús habló como de un parto, ¿no? Cuando la mujer va a dar a luz, pues vienen las contracciones y cada vez son más intensas, el dolor va a más y son más largas, ¿no? Así es como se va a poner la tierra. La tierra va a dar a luz. ¿Qué va a dar a luz? Pues Isaías profetizó que entregará a sus muertos, ¿no? Es decir, todos los muertos en Cristo, porque esa es la primera resurrección, que su cuerpo se ha hecho polvo, ¿no? Porque polvo somos y al polvo volveremos, ¿no? Lo que Dios dijo, así es nuestro cuerpo. En ese momento en el que Jesús regrese, para llevarse a los seguramente pocos cristianos que queden vivos, y llevárselos de este mundo, ¿no? Arrebatarlos, en ese momento también resucitará a todos los que hayamos muerto en él, ¿no? Por eso en esta lección que Jesús está enseñando a sus discípulos, así como les dice que él espera que los que le sigan estén dispuestos a dar la vida, como Jesús lo hizo, también, así como Jesús resucitó, sus discípulos podemos esperar resucitar con él, ¿no? Y eso sucederá cuando Jesús regrese, ¿no? Cuando él regrese a la tierra, justo en ese momento más difícil de toda la historia, cuando me decía, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Cuando ella dio a luz, que llegaba un momento en el que ya ella pensaba que ya no podía más, ya no podía soportarlo más, ¿no? Esos dolores la que sois madre lo sabéis, ¿no? Y en ese momento que decía, ya no aguanto más, esto ya no lo soporto más, ahí asoma la cabeza el bebé, ¿no? Ahí nace, ¿no? Así se va a poner la tierra para los cristianos. En ese momento en el que sintamos, porque ha ido todo a peor y la persecución ha ido a más, y ya para colmarlo se ha levantado el anticristo con esa persecución a muerte en todo el mundo, que el mundo entero va a odiar a los cristianos. En ese momento que ya hayan muerto muchos como mártires y sintamos que ya no podemos más, que ya no se puede soportar, aparece Jesús, ¿no? Y Jesús viene para recoger a los cristianos que queden vivos y resucitar a todos los cristianos en toda la historia que hayan muerto confiando en él. Ahí Jesús los resucitará. Se los llevará de la tierra y Dios juzgará al mundo. Esos son los acontecimientos. Bien, pues con esta lección de Jesús a sus discípulos, terminamos el capítulo, que él nos dice que él espera de todos nosotros, todos los cristianos, que estemos dispuestos a sufrir por él. Esto tiene una aplicación práctica diaria, ¿no? Y es que todos los días, si seguimos a Jesús,
debemos estar dispuestos a sufrir por seguirle. Es decir, debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a no satisfacer nuestros deseos, nuestras apetencias de cualquier manera, sino más bien buscar qué es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿no? Llevar la cruz, estar dispuestos a morir cada día a nosotros mismos. Y quizá un día, si la persecución nos alcanza, debamos estar dispuestos a morir literalmente, ¿no? Por amor a Jesús. Eso forma parte del discipulado de la vida cristiana. Entonces, si alguno de los que estamos aquí, que nos llamamos cristianos, no estamos dispuestos a sufrir por amor a Jesús diariamente y quizá un día dar la vida por Él, entonces debemos de pensarnos bien si realmente queremos ser cristianos, ¿no? Porque Jesús no nos engaña, Jesús nos dice esto es lo que hay, ¿no? Jesús nos llama, Él nos ama y dio la vida por nosotros, Él quiere que estemos con Él para siempre en su reino y Él nos ha llamado. Es como veíamos en el domingo ¿no? El esposo que sale a buscar a su esposa, ¿no? Esa es la gran historia de amor. La Biblia es la gran historia de amor. Dios que viene a buscarnos a nosotros, ¿no? Pero Él nos cuenta lo que hay. Nos dice, oye, en este mundo los años que estemos aquí no va a ser fácil. Y esto es lo que yo espero de vosotros. Que estéis dispuestos también a sufrir por amor a mí. A negaros a vosotros mismos. A morir a vosotros mismos, ¿no? Para seguirme a mí. Ahora, Jesús no cuenta lo que hay. Si alguien no está dispuesto, pues entonces no puede llamarse discípulo de Jesús, ¿no? Ajá. Bien, pero, como decíamos también en su día, merece la pena. Merece la pena seguir a Jesús, a pesar del rechazo, del sufrimiento, de lo difícil que pueda ser, aún así merece la pena. Bien, este es un gran repaso me he extendido mucho, la verdad, del capítulo de hoy. Hemos hecho ya algunos comentarios. ¿A quién más le gustaría comentar algo de este capítulo? Algo que deseéis resaltar, que os haya hablado a nivel personal, algún versículo que os haya llamado la atención por encima de los demás, alguna palabra. ¿Quién más desea decir algo? Él es Él que nos suple todas nuestras necesidades, Él como hizo con los discípulos, toda la multitud que estaba siguiéndolo, y si nosotros le seguimos a Él, también con nosotros Él va a hacer lo mismo, Él hace lo mismo, no deja que nos falte nada. Y bueno, a veces a uno le falta un poco la fe y parece que las cosas no van a ser como nosotros queremos, pero Él las hace de acuerdo a lo que a nosotros nos convenga de mejor manera. Y así también a veces uno piensa que las cosas que nos han donado, que no va a alcanzar, o algo del alimento en la ONG, que hay poca comida, uno a veces piensa así, y de pronto es como que se multiplica todo y alcanza para todo, ¿no? Ha pasado muchas veces ahí. Cuando se mira la cantidad de alimento que hay para la cantidad de personas que hay que darle. Y después de pronto sobra porque es como que se multiplica todo el alimento que lo donan para darle a las personas que están esperando. Él suple todas nuestras necesidades. En Hebreos capítulo 13, el escritor de Hebreos nos recuerda una de las más grandes promesas que tenemos de parte de Dios, ¿no? En base a lo que estaba diciendo Hilda, fijaos en el versículo 5 de Hebreos capítulo 13, ¿cuál es la promesa que tenemos allí? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a su pueblo, ¿no? El escritor de Hebreos le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Y fijaos lo que le dice, lo que nos dice a nosotros, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué promesa tenemos ahí que Dios le ha hecho a su pueblo?
es decir, a nosotros, si hemos respondido al llamado de Jesús. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros en Cristo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo que pensé, la que viene abajo también es como refuerza y Sí. digamos que Léela, sí. pues, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Fijaos, confiadamente, ¿no? Fijaos en esa palabra, confiadamente. Podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿No? Entonces, cuando estamos, como decía Hilda, ¿no? Cuando estamos pasando por necesidad, lo que hemos visto aquí en el capítulo 8, ¿no? Podemos recordar la promesa de Dios. Él, como nuestro Padre, si estamos en Cristo, nos ha dicho, no te desampararé, no te voy a abandonar, no te dejaré, yo soy el que te ayuda. Bien, ¿qué más podemos resaltar? ¿A quién más le gustaría destacar algo de este capítulo? También él dijo que, él dice que nos demos, que desechemos la levadura de los fariseos, que no seamos como ellos, que viendo las cosas que Dios hace por nosotros, sigamos pidiendo más señales. También dijo que la confesión de Pedro esa confesión es la roca sobre la cual él levantará su iglesia. Muy bien, buenas aportaciones. Hay dos cosas en las que Jesús siempre habló y que yo que también Dios ha puesto, que es el amor y la fe. O sea, la fe, que es esa creencia así ciega que uno debe tener hacia Él, sin importar qué. Y el amor, que el amor hace mover las cosas. Que dice, pues uno no puede solamente quedarse en mirar, sino también hacerlo, y hacerlo de la forma en que Cristo lo dijo o no quiere que nosotros lo hagamos, que es de la manera correcta. Que muchas veces uno ora, pero como dije, que sepa la forma que uno le parece, y uno es como el caballo cuando tiene solamente ve en una sola posición, ¿no? Ve lo global. Entonces es lo que tiene que tener amor y fe. Claro. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por el amor. Justo eso que estás diciendo, ¿no? Nuestra fe en Cristo, que nos lleva a amarnos unos a otros, ¿no? Y a amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Claro, así es, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más le gustaría resaltar algo de este capítulo 8 de Marcos? ¿Quién se ha quedado con algo que le gustaría destacar? Yo quería resaltar lo que han dicho, ha sido Rosy, ¿no? Lo de la levadura de los fariseos. Creo que es muy apropiado para el mundo en el que estamos y cualquier mundo. ¿Qué te gustaría destacar de allí? No, lo que quiere decir eso. Sí, pues cuando dejemos que, digamos, llenar de lo que dice el mundo, ¿no? Eso va a ser, lo que él dijo ahí, va a ser complejo, va a ser complicado. Entonces, si no deja llegar eso a la cabeza, entonces comienza uno a pensar de la manera equivocada. No nos dejemos corromper, ¿no? Eso. Porque eso es lo que hace la levadura, ¿no? O sea, en el pan lo que hace es fermentarlo. O sea, si usted deja que se entre, él agranda y hace que el pan crezca. Entonces, si deja uno que llegue a uno, va a hacer eso. Claro. Va a crecer ahí esa mala semilla. Claro. Muy bien, ¿quién más? ¿A alguien más le gustaría destacar algo de este capítulo? ¿Tú tienes algo, Marieta, que quieras resaltar o no? ¿Tienes? Bueno, lo que decía, lo que decía que los discípulos
no creían, o sea, no les bastaba lo que andaban con Jesús, así que sea que andaban y veían lo que hacía Jesús y ellos no, después todavía desconfiaban. Y eso pienso que también se puede aplicar aquí, también a los que le seguimos, que varias veces sabiendo lo que Jesús nos dice, sabiendo lo que Él nos dice que no nos desampara, pero varias veces desconfiamos o a veces no tenemos paciencia para decir, bueno, esperar la voluntad de Dios, sino nosotros decimos, ay, ya desde el momento a veces se dice, me sanaré o no me sanaré, algo así, o alguna cosa que, lo que le venga, algún sufrimiento, algún problema, pero entonces sabiendo que Jesús hace, sabiendo que Él tiene todo el poder, todo el control, nosotros a veces no tenemos ojos para ver ni oídos para oír, entonces eso, pedirle mucho al Señor, hacer oración para que nos abra el entendimiento y poder confiar en Él, porque Él es el único que nos puede salvar, nos puede guiar y no tener esa desconfianza, porque Él es el que a su debido momento viene su ayuda, su socorro. Entonces, pues, eso debemos tener mucho en cuenta, porque no vamos a ir a ningún lado si estamos desconfiando, si no tenemos esa fe, si no, como digo, pedirle a Él mismo, si nos falta la fe, pedir sabiduría, pedir, pues pedir y se nos dará, para poder uno seguir adelante y seguir uno confiando en Él. Bueno. También les enseñó que era necesario que él muriera, que Él diera su vida para la salvación de los hombres. Bueno, que iba a ser que los principales sacerdotes de aquella época buscarían la forma de acusarlo, buscaron la forma de acusarlo, de ver qué había en él para poderlo acusar, porque ellos no querían